Muy buenas tardes al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, sus miembros y directivas. Un saludo especial al doctor Abel Augusto Zamorano, quien ha tenido la gentileza de haber contado conmigo para compartir algunas ideas en este escenario. También un saludo especial a la doctora Ángela María Huitrago, a quien conozco y admiro en su gestión, particularmente como fiscal, y no digo que como defensora, también por supuesto, pero como una gestión ahora que hay crisis en la administración de justicia en Colombia, necesitamos funcionarios de esta calidad, nivel y ante todo honestidad y lealtad con la gestión que adelanta el Estado penal. A los compañeros de mesa y al auditorio. Me llamó la atención antes de iniciar el plan de conversación que me corresponde hablar de dos puntos a propósito de las estrategias y destrezas del abogado defensor y por otra parte una alusión que se hizo vinculado con la importancia de la academia. Miremos lo relacionado, reitero antes de iniciar, con la gestión y destreza de un abogado. Y lo quiero enfocar desde el punto de vista histórico. Vamos a retroceder 2000 años atrás y hoy vamos a hacer de cuenta que estamos en la República Romana. Y ustedes, como habitantes de Roma, y yo, saben que existen en la República tres clases de ciudadanos que se denominan advocatus, que es de donde proviene el vocablo medieval abogado, del latín medieval del siglo XI y XII, que es abogado. Advocatus en latín antiguo significa hablar por otro, hablar por otro. Y había tres maneras aquí en Roma, o hay, de hablar por otro. Resulta que hay tres clases de advocatus. Permítanme hacer de alguna manera una irresponsabilidad histórica trasladando retroactivamente, o mejor, retrospectivamente el vocablo abogado a Roma. Entonces hay un abogado que se llamaba el jurisprudente. Otro era conocido como el orator. Y había una última escala, esto está jerarquizado, que se denominaba el causidici. Una vez más, jurisprudente, orator y causidici. Todo el mundo quería que su caso lo conociera alguien serio, alguien místicamente formado en la lex romana y obedecía a la consulta de un jurisconsulto. El jurisconsulto tenía en Roma una imagen particularmente de respetabilidad. Era un individuo visto como alguien eximio, serio. Pero el jurisconsulto emitía un concepto escrito u oral, porque él no defendía el caso penal, o cualquier caso en otro nivel, pero particularmente penal. Pero la pregunta era, ¿quién defendía entonces el caso y para qué un concepto escrito o no escrito para una defensa? Pues ahí entraba el orator. Este segundo nivel era visto como el aspirante a un cargo de alta política en la República Romana.
El orador era ingenioso y, como lo manifestó la doctora Ángela María, retórico. Había una inquietud y una admisibilidad y aceptación de la retórica en Roma. Y la retórica era tan importante en su habilidad y destreza en un abogado aquí en Roma, que era objeto de risa y rayaba en el ridículo el orador que incluso tuviera algún equívoco desde el punto de vista de la dicción de las palabras. Miren que hoy, por ejemplo, en Inglaterra eso es muy usual. Los ingleses son muy bromistas y un equívoco incluso en la dicción de una palabra genera irrisión. Bueno, eso en Roma era imperdonable. Entonces miren lo que hacía el orador, que no cobraba honorarios, al igual que lo hacía el jurisconsulto, no cobraba por la emisión del concepto, y el orador tampoco lo hacía cuando defendía la causa pública en el foro de Roma. Pero era un poco artimañoso. El orador, para defender su causa, contrataba mujeres y niños para que lloraran por la persona acusada, siendo esta realmente soltera, para hacerla ver como un pater familias romano, y sollozaban y hacían un espectáculo impresionante de carácter casi que circense para evitar la condena. Entonces se desmayaban, iban a abrazarlo, gritaban. Ese era el orador. Una destreza, fíjese la diferencia, por fortuna, con el día de hoy. ¿Cuál era el pago del orador? Ganar la mayor cantidad de causas para poder ocupar un cargo político en la República. Pero viene el causidici, que en latín significa caso pequeño o pequeña causa. El causidici era el más tramador, mentiroso, estratégicamente hipócrita y dañino. Así lo veía la sociedad romana. Y el causidici se salía de la regla de generar o producir el pago de honorarios por la defensa de esas pequeñas causas. El causidici era, para decirlo de alguna manera, alguien interesado en el dinero, que presumía ser un orador, pero que nunca podía llegar a ese nivel porque simplemente no daba el nivel de grandes oradores como Marco Porcio Catón y el mismo Marco Tulio Cicerón, por ejemplo, que fueron oradores. Fíjese que ellos no tienen en la historia del derecho la cualificación de jurisprudentes. Doctores, el causidici podía durar horas y horas defendiendo una causa por un hurto de una cabra. Hay una anécdota que leí, ya les digo la fuente, donde decía un usuario de un causidici: señor, lleva usted 6 horas defendiendo aparentemente mi causa y no ha hablado de mi cabra. Quiero que hable de mi cabra y recuperar la cabra, pero usted se dedica a hablar de las conquistas de Roma, de los grandes republicanos, del tránsito de la gloria de Roma en la historia, y no me soluciona mi problema. Esta anécdota y lo que acabo de manifestar aparece en un texto que se titula Orbs, O-R-B-S, de Hugo Enrique Paoli, y es un texto sobre la vida cotidiana en Roma, y aparece en el último capítulo de ese texto el título Los abogados. De ahí se extrae. Y nuevamente, por otra parte, y antes de empezar, va a ser muy puntual lo que vamos a manifestar,
fue que me llamó la atención la idea de esa insistencia entre el vínculo que debe existir entre academia y praxis. Rápidamente, el mismo origen es culpable, digo el origen de la expresión academia, que haya existido en la historia de Occidente un distanciamiento entre academia y práctica, entre teoría y pragmática. Miren cómo nació. La culpa la tiene Platón. Platón, que vivió en una Atenas, dice un filósofo inglés del siglo XX, William Guthrie, que habla de historia de los filósofos griegos, publicado por el Fondo de Cultura Económico, que la Atenas de la época de Sócrates, Platón y Aristóteles era más o menos similar en cuanto a la ética, a la cultura, el pragmatismo económico y demás del escenario sociológico estadounidense. Esa era la Atenas, por eso la preocupación ética de Sócrates, Platón y Aristóteles. Por eso la ética llega a tener un panorama paradigmático ejemplar en tiempos de estos tres pensadores. Platón, que no quería la contaminación del estudio del teoros, que significa observar, teoría en griego antiguo, compra un jardín que se llama el Jardín de Academos, más o menos a unos 8 kilómetros de Atenas, e instala allí su escuela de los jardines de Academos, que posteriormente se conoce como la academia. Y la academia en los jardines de Academos quería representar dos cosas. La primera, que la academia es bella por una sencilla razón, porque los jardines de Academos son jardines, hay flores, hay árboles, césped, por eso de ahí surge la expresión, la academia es bella. Y por otra parte, que el estudio, la observación del mundo del ideario platónico tiene que distanciarse de la mundanidad. Platón, por primera vez en la historia de la humanidad, distancia y aleja la academia de la pragmática de la civilidad, de lo que sucede usualmente en una polis. Bueno, fíjense, estamos hablando del siglo V y IV antes de Cristo, y hoy en pleno siglo XXI, en el presente año, todavía hablamos con preocupación de la lejanía entre academia y teoría. Pero ¿por qué se hace alusión a esta situación vista desde el plano histórico? Por una sencilla razón. Siempre el docente, profesor, académico, estudioso, hoy en la simbiosis jurisprudente y técnico en oralidad, por no decir retórico ni orador, tiene esa preocupación de instalar la conceptualización de la máquina teórica en el ejercicio del desarrollo de la jurisdicción. Pues bien, eso es lo que vengo yo a conversar. Entonces, rápidamente, hecha ese introito, el plan rápidamente de la exposición será el siguiente. En primer lugar, el título, y me referiré por qué el título. En segundo lugar, el desarrollo temático. El tercer punto será una conclusión. El cuarto, una anécdota más exquisitamente histórica. Y por último, un epígrafe. El título entonces, que quedó mal impreso en el prospecto de programa del Congreso, realmente es el siguiente: las deficiencias en las entrevistas, y aquí entrevistas en abstracto,
no solamente desde el punto de vista estrictamente técnico en su búsqueda y recolección en las fases preprocesales, sino también la que se efectúa en la técnica de indagación en términos Foucaultianos dentro del escenario del juicio oral y público. Y dice, las deficiencias en las entrevistas, en la obtención de información probatoria, vamos a ver unos equívocos realmente preocupantes y reprochables desde el punto de vista de ese recaudo de información, particularmente de una fuente humana. Dice, frente a una imputación eficiente en el sistema penal acusatorio, es decir, cómo incide efectuar o adelantar un ejercicio de mala praxis en la extracción de información de declarantes, testigos y otras fuentes humanas actoras dentro del debido proceso penal en una consecuencia negativa frente a la imputación penal. 2. El desarrollo temático. Entonces viene lo siguiente. Resulta que para desarrollar ese nomen iuris de nuestro diálogo debe partirse de un fenómeno que no ha sido estudiado, que no ha sido tenido en cuenta por parte de la academia y tampoco de parte de los aplicadores o adjudicadores de justicia u operadores jurídicos de uno u otro modo que intervienen en la actuación penal, que puede llegar a definir la corrección o no de la justicia que se obtenga en el resultado que solucione el conflicto normativo que se tramita en un proceso penal. ¿Y cómo se denomina esta problemática? Entonces se denomina efectos, defectos, errores, fallas, falencias, equivocaciones en la extracción de información por parte de declarantes o testigos. Miren lo curioso del asunto. El sistema penal y cualquier sistema procesal penal pretende ser un sistema de veridicción, es decir, que sea un sistema donde se parta del criterio del decir de un discurso veraz y justo. Y se parte desde el punto de vista científico de cuestionar la maximización, llamémoslo de esta manera, de ese objetivo o propósito de optimización en el proceso, que es lograr ese constructo lo más aproximadamente posible a los sucesos materiales históricos que representan la realidad que puede calificarse jurídicamente desde el punto de vista normativo. Entonces, se da cuenta la ciencia de algo, que los actores en el proceso, en general, pero en el que me compete, particularmente el penal, no sabemos administrar la prueba testimonial. No es suficiente, en primer lugar, con ajustarse a los estándares estrictamente jurídicos para darnos por enterados y entrenados además en la destreza y habilidad de esa técnica de preguntas y repreguntas en todos los escenarios de la experiencia procesal con el propósito de la obtención de esa información. Es decir, los códigos procesales definen un mínimo de condiciones y presupuestos que establecen, por supuesto, la manera de administrar las declaraciones y la prueba testimonial desde el punto de vista de un proceso debido. Pero falta algo, dice la ciencia. Hay algo que siempre aparece allí, en un sitio recóndito, y que nunca es
objeto de explotación o administración por parte de quienes intervienen en el sistema. Y resulta que dentro de la psicología forense y la psiquiatría se han planteado una especie de situaciones que podrían denominarse constantes antropológicas que califican de una u otra forma los defectos a los que se ha hecho alusión. Miren, uno de esos errores, equívocos, defectos, o como lo quieran llamar, pero en todo caso falencias, es algo que se conoce en la ciencia como el efecto Rosendal. Y resulta que lo he vivido como litigante en materia penal. Y el efecto Rosendal implica que cuando se administra la prueba o en la fase preprocesal se pretende obtener por parte de un investigador vinculado o adscrito al Estado penal o un investigador contratado por una oficina o bufete de abogados defensores, que en el momento en que entrevistan o tienen contacto con una fuente de prueba testimonial, cometen este error. El efecto Rosendal es un error por comunicación encubierta, se llama. El testigo comienza a exponer, unos extensamente y otros de una manera mucho más reducida, lo que han percibido frente a la comisión o no de un injusto penal. Y comienza el investigador a presionarlo ingenuamente o de manera deliberada, con expresiones como estas: deténgase usted un momento ahí, haga énfasis en el aspecto anterior, o volvamos al punto, dice. El efecto Rosendal aquí que cuestiona que esa interrupción hace que el declarante, por un lado, pueda olvidar episodios que por esa obstaculización o exigencia de aclaración o cambio temático por parte del investigador lleve al testigo a abandonar esa parte de la información, o que el testigo o el declarante se centre en lo que busca el investigador. Un ejemplo: tuve un juicio, o estoy todavía en desarrollo de ese juicio, en una región de Colombia. Hay una testigo que señaló a la persona que yo defiendo, y me pareció a mí muy particular la manera como ella reconocía, pero le solicité la descripción de la misma y no pudo hacerlo. Cuando ella se dio cuenta que yo tenía una ventaja sobre ella, dijo: yo la reconocí, era un hecho que yo no conocía, porque el investigador me mostró una foto. Le pregunté: ¿esa fotografía que se le exhibió aparece registrada o plasmada en la entrevista que usted rindió? No. ¿Cómo era esa fotografía? Y me la describió. ¿Quién le mostró esa fotografía? Me lo manifestó. Fíjese que se sugestionó al testigo por esa presión, ya aquí sí deliberada, del investigador, creando un efecto Rosendal. Eso lo plantearé yo en mi alegato de conclusión, previo llamado nuevamente a esa testigo y al investigador, que ya está individualizado, por supuesto, con el propósito de confrontar y reconstruir ese hecho de direccionamiento y tendenciosidad de un reconocimiento en términos de individualización de una persona que está comprometida como sujeto activo. Les voy a contar de 28 delitos. Es una exageración, ¿eh? Están disimulados en 6 prevaricatos y otros tantos injustos discriminados. Otro, el efecto de flash.
¿Cómo se examina un error en la extracción de información? Y aquí ya no solamente desde la capacidad que pueda suministrar en términos de rememoración sobre un hecho jurídico penalmente relevante por parte de una fuente humana, sino de otro tipo de materiales probatorios. Entonces miren, doctores, el efecto flash, para que me entiendan, se enloquece la policía judicial buscando información, la acumulan sistemáticamente y de esa manera vinculan a una persona, le dan curso a un debido proceso penal y con eso pretenden la declaratoria de responsabilidad penal de un sujeto fundamental. Tengo un referente fresco. Yo casi siempre trabajamos en Colombia con casos que llamamos conspiración policial o montajes policiales, que tiene que ver con el efecto flash. Miren lo impresionante, que yo no me explicaba. Yo no hago audiencias preliminares, solo preparatorias y de juicio, pero participé en una hace un año que no lo hacía. Dios, vincularon a 2 personas por actos de corrupción, solamente porque una se llamaba o aparecía como Perdomo en unas intervenciones telefónicas y otra aparecía como un Vanegas. Y en el decurso de esa audiencia preliminar, que era para la imposición de una medida de aseguramiento, todos nos dimos cuenta que no era ese el Perdomo el que estaba capturado y tampoco el Vanegas. Efecto flash. Entonces tomaron la información, había unas similitudes entre unos y otros, los capturaron y los llevaron a ser vinculados a un proceso debido penal. Fíjense, esos eran 20 aprehendidos y esos 2 quedaron en libertad. O sea, no había ni siquiera un elemento material probatorio que los vinculara, pero se dio por sentado que ese era el Perdomo y era el Vanegas porque simplemente estaban en una cercanía al lugar de los actos donde se consumaban por estas personas los actos de corrupción. Efecto de flash. Tuve otro que muy importante en Colombia, en la costa norte de Colombia, donde capturaron aparentemente en flagrancia, ese fue el informe que dieron, a un abogado entregando $100,000 a una persona para que cambiara una versión y favoreciera a un tercero. En el juicio apareció el efecto flash y yo lo fui construyendo. Resulta que habían policías judiciales que decían que habían estado en las entrevistas previas que les hicieron a 3 metros del sitio donde fue aprehendido en flagrancia la persona capturada, pero habían otros que decían que se encontraban en el primer piso y resulta que la captura fue en el segundo. Otros llegaron a decir que habían visto y cuando se les confrontó en el contrainterrogatorio manifestaron que estaban de espalda. Efecto flash. Fíjense, tiene eso un nombre, ¿verdad? Otro, el efecto Orn se llama. Este efecto es curioso porque comienza el investigador, incluso uno como abogado, no solamente estos yerros los comete el Estado, sino también el extremo de la defensa. Cuando comienza uno, su declaración es muy importante para determinar la verdad en este caso. Y comienza uno a presionar al testigo y plantea este efecto, generando lazos de confianza entre el entrevistado y el abogado, o el fiscal y el abogado, policía judicial o investigador y el entrevistado, comenzando a generar, ingenuamente o no, episodios históricos que no ocurrieron en la realidad. Otro, el efecto de compromiso se llama. Este efecto es simpático cuando uno litiga, incluso en otros escenarios del continente, donde compatriotas nuestros tienen situaciones que van ligadas en países foráneos y Colombia. Entonces ha tocado realizar viajes, hacer investigaciones de campo que van a tener injerencia en Colombia. Entonces, doctores,
Este efecto es simpático porque la gente dice, estoy presto a declarar, y le salen a uno con esta perla. ¿Qué tengo que decir? No, pero ¿cómo así que qué tengo que decir? Y la gente sí, nomás dígame. Y uno queda asombrado, y pues ese testigo no sirve. Me pasó hace poco. Envía un investigador, un señor que vende arepas, empanadillas y cosas de ese tipo en la calle, en un sector marginado de Bogotá, y el investigador llega y dice, hice la entrevista informal que me pidió, doctor, y me dice el señor de las arepas, yo le ayudo, y yo sé y vi lo que pasó, pero ¿quién me va a pagar el día que yo vaya a estar allá en juicio? Y dos, hombre, yo voy a ayudarles. Y el investigador, sí, es que ese es su deber. Y el hombre, yo voy a ayudarles. Me tocó ir a mí y el hombre me frenteó. Un testigo que no sirve, por supuesto. Dijo, mire doctor, yo soy pobre. Ustedes tienen con qué. Mire, yo voy a ir a decir la verdad. ¿Qué se le quita a usted darme algo para que yo diga la verdad? No, por Dios. Imagínese ese sujeto. Y lo mismo ocurrió con un taxista. Fíjense, esto es sufrido, doctor. Un minuto, doctor. Ya, un minuto, bueno. El efecto tiempo. Entonces, miren, doctores, hay aproximadamente unos 34, 35 efectos o defectos. Cuando uno tiene esto muy claro, a propósito de la teoría del caso, a propósito de cómo uno le da la lectura ontológica, epistemológica, ética, fenomenológica al caso, uno hace un desempeño mucho más correcto, honesto, leal en el trámite de la gestión de la prueba testimonial. Y lo mismo con relación a los investigadores. Bueno, les quedo debiendo los otros efectos, pero rápidamente una anécdota y un epígrafe. Imagínense, y nos vamos a ubicar en la primera mitad del siglo XX con el profesor Albert Einstein. Albert Einstein estaba cansado de hablar de la teoría de la relatividad. Tenía en Polonia una conferencia y el conductor le dijo, profesor, yo me sé el discurso, yo la dicto. A Albert le pareció que, bueno, que sí era simpático, escuchó al conductor y dijo, sí, hágalo. Comienza el conductor en Polonia a hacerse toda una clase maestra de teoría de la relatividad, como si fuera Albert Einstein, ¿cierto? Cuando terminó, hubo una pregunta de un científico polaco, físico, nuclear, y le hizo la pregunta y comienza a sudar y a padecer el pseudo Albert Einstein, es decir, el conductor, y sale con esta cosa tan ingeniosa. Dice, mire, profesor, esa pregunta es tan fácil. Albert Einstein estaba en la última banca y lo señaló, que hasta mi conductor se la puede contestar. Muchas gracias.